programa Todos y Todos Somos Putaendo, que va en nuestra querida Radio Preludio 100.9, para que ustedes lo escuchen todos los jueves. Y no olviden que tenemos la misión para ustedes. Escuchen el audio de la nueva Constitución, que está muy bueno para que puedan sacar todas sus dudas y no crean las fake. Y bueno, en este segmento que tenemos nuevamente, nos van a acompañar Carla Vargas y Antonio Pulgar. Ellos son de la ONG CIMA. Le damos la más calurosa bienvenida a una agrupación que está haciendo un gran trabajo en el Aconcagua. Bienvenida Carla Vargas y Antonio Pulgar. Hola Lisette, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Lisette. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, qué gusto de tenerlos en este programa tan hermoso que hemos estado haciendo ya varios meses. Así que muy bienvenidos. Bueno, y para que pasemos ya así a hablar de verdad, como se dice, como nos gusta a nosotros en el Aconcagua, de hablar fuerte y derecho, cuéntenos un poquito de ustedes, po. Cuéntenos cuál es el nombre de la ONG y cuál es el objetivo a cumplir en estas semanas previas a las votaciones. Bueno, Lisette, ONG FIMA es también llamada como Fiscalía del Medio Ambiente, una ONG sin fines de lucro, y fue uno de los primeros espacios que se ha dedicado principalmente a la defensa del medio ambiente por medio de la asesoría a comunidades y organizaciones sociales, y ha podido participar en los principales conflictos socioambientales que han existido en Chile. A su vez también ha participado en investigación con diversas publicaciones, trabajos de difusión y comunicación de estas temáticas, y además en actividades relacionadas con el empoderamiento y entregarle herramientas a las organizaciones para que puedan enfrentar este tipo de desafíos. Interesante, Carla, lo que nos cuentas. Y cuéntenos también principalmente cuáles son los artículos donde se habla del cuidado y la relación con el medio ambiente, considerando que nuestra audiencia tiene un texto de la propuesta en sus manos. Antonio, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Por supuesto, mira, la Constitución tiene más de 78 artículos de relación con el cuidado del medio ambiente. Pero hay algunos artículos que son mucho más importantes que otros, ¿no? Por la importancia de este reconocimiento. El primero sería el artículo 103, que reconoce los derechos de la naturaleza a existir, a mantener sus ciclos vitales y a regenerarse. También se reconoce, por ejemplo, el artículo 104, que habla del derecho de todas las personas a vivir, o al derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. A esto hay que sumarle algunos artículos que son más generales, pero que tienen una importancia radical también en el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, el artículo 8 reconoce la interdependencia que existe entre la humanidad y la naturaleza, sabiendo que los unos no pueden vivir sin los otros. Y esto es algo importante que pareciera muy evidente, pero que esta Constitución actual no reconoce. Por otra parte, tenemos el reconocimiento de los bienes comunes naturales. ¿Qué quiere decir los bienes comunes naturales? Componentes o elementos de la naturaleza que nos corresponden a todos y que por ende tenemos que aprender a tomar decisiones sobre ellos de manera colectiva, democrática, inclusiva, ¿no? También hay otros reconocimientos que son muy importantes, como el derecho humano al agua y al saneamiento en el artículo 57, o el Estatuto de las Aguas, que va desde el artículo 140 al 144, que permite mejorar y fortalecer el acceso a las aguas de las comunidades, de las asociaciones de agua potable rural, por ejemplo, o de las personas individualmente consideradas. El artículo 145, 146 y 147 además refiere específicamente a la actividad minera, con un enfoque que es muy distinto al que tiene la Constitución del 80. Porque pasa de un enfoque de proteger la inversión, de cierta manera, de las empresas mineras, a proteger la naturaleza con los límites que debe considerar la actividad minera. Y en particular para el intercambio que hemos estado teniendo aquí en la zona de la Aconcagua, también parece muy importante los artículos referidos a la ruralidad, ¿no? A la producción de alimentos y al reconocimiento de la vida rural. El artículo 54, por ejemplo, reconoce la soberanía y seguridad alimentaria, reconociendo la importancia que tienen los territorios rurales para la mesa nacional.
El artículo 55 también reconoce el libre intercambio de semillas como un mecanismo que es muy importante para poder sostener el modo de vida rural. Y además, en la forma de Estado, en la forma en que se debe organizar y distribuir las competencias de los organismos públicos, se reconoce específicamente la ruralidad en el artículo 241, 242 y 243, que es algo que la Constitución actual está muy lejos de reconocer. Y no solo reconoce que existe la ruralidad, sino que existen modos de vida asociados a la ruralidad que deben ser preservados por el Estado. Exactamente, yo creo que este es un punto súper importante para nosotros y nuestra cotidianidad del valle, porque si bien nosotros tenemos una cultura agrícola campesina, ¿cierto?, en donde mucho de nuestra idiosincrasia se basa en el trabajo de la tierra, entonces, y aparte de la explotación minera que existe en el valle. Pero a mí me gusta mucho, mira, yo hace poquito me regalaron este librito, se los voy a mostrar, para que la gente pueda entender esta Constitución. Exactamente, esto va acompañadito, chiquillos, de la mano, para que ustedes, sobre todo para la gente de la tercera edad que habla Antonio, que pueda entender, porque muchas veces la gente con el lenguaje del manifiesto en sí, la gente se pierde. Pero esta guía nos ayuda a entender mejor justamente lo que estaba hablando Antonio y Carla. Y el punto importante que me gustó mucho a mí en este punto es del Estatuto Constitucional de las Aguas, que se crea una Agencia Nacional de Aguas. Eso es inédito en la historia de nuestro país y que va a dar, yo creo que bastante de qué hablar cuando se instale ya esta agencia y pueda realmente monitorear el control de las aguas, que muchas veces nosotros decimos no es sequía, saqueo. Cuéntenos un poquito más, ¿por qué ustedes creen que la propuesta constitucional podemos denominarla una constitución ecológica? Carla, ¿qué nos podéis comentar más o menos de eso? Bueno, nosotros hablamos de una constitución ecológica justamente porque en su contenido y como un eje central de todo el texto está la protección del medio ambiente. Tal como decía mi compañero, alrededor de más de 70 artículos hacen referencia de alguna manera al medio ambiente y a su cuidado también. Por eso que la lógica general de este instrumento y de este texto fundamental que va a dirigir todo el ordenamiento jurídico nos va a permitir de alguna manera redirigir todas nuestras políticas públicas, las próximas normativas, hacia una perspectiva mucho más ecológica. En ese sentido también es importante destacar que la manera en la que se construye esta nueva Constitución también reconoce principios e instituciones que generan todo como un sistema de valores y instrumentos y herramientas que nos van a permitir de ahí en adelante poder interpretar cada una de sus disposiciones, siempre en miras a que los recursos y finalmente la naturaleza puedan ser de la mejor manera protegidas. Así también creemos que el hecho que se haya reconocido la crisis climática existente a nivel mundial en un texto como este es inédito, es el primero en el mundo que lo hace y nos permite entender y relevar el problema de la crisis relacionada al cambio climático, ya que si bien es una crisis global, esta crisis tiene efectos y consecuencias a nivel local, y justamente un lugar como el Valle de Aconcagua es un sector en el que va a ser profundamente afectado por todo lo que tenga que ver con el cambio climático. Tal como lo decía, la sequía es un problema que existe y que están viviendo hoy en día las distintas comunas de todo el valle, y tener las herramientas jurídicas, tener las herramientas tener instituciones que se hagan cargo de eso van a permitir que tanto toda la población como cada uno de los seres vivos podamos de alguna manera ir tomando decisiones nosotros como personas para poder proteger no solo nuestra vida actual, sino que las de las nuevas generaciones. Sí, qué interesante. A mí, mira, nosotros como coordinadoras estuvimos justamente participando de todo el proceso de la convención, nos tocó estar ahí en las comisiones, exponiendo como coordinadora, y fue realmente un espacio de aporte de forma territorial, porque hoy día nosotros, como tú lo dices, Carla, tenemos el tema hídrico muy fuerte, la explotación minera se lleva parte de nuestros recursos, entonces
lo que nosotros instalamos fue justamente todo este tema que hoy día aparece en la Constitución. Para nosotros fue relevante, y sobre todo la protección de los glaciares, que hoy día ustedes saben que el 75% de consumo de agua que nosotros hacemos es de glaciares. Entonces creo que esta Constitución por lo menos la consagra muy, muy bien. Cuéntenme, chiquillos, ¿qué temas incluye esta nueva Constitución que son relevantes para nuestro territorio del Valle de la Concagua? Carla. En cuanto como el tema que veníamos hablando un poco de lo que tiene que ver con el agua, es una de las temáticas más relevantes para el sector, justamente como estamos en un contexto de sequía que ha permanecido muchos años, y el caso de Petorca, que es como un caso de los emblemáticos también, que es cercano al valle. Uno de los, creo que de los temas más relevantes justamente es lo que tiene que ver con los derechos fundamentales directamente relacionados a temáticas ambientales. Entre eso nos encontramos con el derecho humano al agua. Si bien creemos que el agua es fundamental para la vida, igualmente esta no estaba siendo asegurada para ciertos lugares, especialmente sectores rurales que no han tenido o no tienen acceso a agua potable, o no tienen acceso a agua para su consumo mínimo o su actividad básica. Por eso que, por ejemplo, para nosotros, que en el artículo 57 de la Constitución se hable de que toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible, justamente deja en evidencia de que este texto lo que tiene como prioridad es justamente que todas las personas puedan acceder a esto, pero no solamente que accedan al agua, sino que a un agua de una cierta calidad, que sea saludable, que sea asequible, que es decir, que pueda tenga un precio razonable, que sea accesible también, de que no tenga que ir a un lugar determinado a ir a buscarla. Entonces en ese punto es muy importante que este reconocimiento, que no estaba en la Constitución anterior, nos permita avanzar hacia algo que es básico. El agua es básica para la vida, para que de alguna manera cualquier persona se pueda desarrollar. Lo vimos en la misma pandemia. Mucha gente decía, no, ¿cómo me voy a lavar las manos si no tengo agua? Entonces, queramos o no, también tiene que ver con una cuestión de salud. Entonces, creemos que este es como un primer avance y que es fundamental. Así también algo relevante es justamente lo que tiene que ver con la minería, que se plantee, si bien es una de las actividades económicas más relevantes para el país, atendido a que somos exportadores, uno de los primeros en el mundo con respecto a la materia prima cobre, y próximamente también con el litio. Creemos que nosotros, como zona minera, los Andes, Putaendo, justamente con Vizcachita, que fue como uno de los sondajes más complejos o donde se ha dado también una lucha constante en el territorio, creemos que si se realiza desde una perspectiva que de alguna manera permita una protección y que releve la protección al medio ambiente, nos permitiría de alguna manera hacer congeniar estos dos intereses que son claramente, muchas veces nos han dicho que son contrapuestos: el desarrollo por un lado económico y el cuidado del medio ambiente, cuando en realidad las empresas deberían internalizar y hacerse cargo justamente de reparar los daños que están generando a propósito de esa actividad. Creemos que el desarrollo se puede dar finalmente siempre y cuando se pueda cuidar también el medio ambiente, porque queramos o no destruirlo, como los han hecho muchas de las mineras actualmente, no permiten de que de ahora en adelante podamos vivir en un lugar donde la naturaleza pueda desarrollarse, la biodiversidad exista, como ha existido siempre en nuestro valle. Así es. Mira, tú diste en un punto súper importante. Yo creo que lo que más hoy día, para mí por lo menos, me deja como esa sensación de este nuevo manifiesto de Constitución, es que hoy día por primera vez a las empresas extractivistas se le está poniendo límites. Era lo que no había en Chile hoy día con las empresas. Hoy día no cualquier empresa va a poder venir a un territorio a explotar los recursos si es que no se somete a las reglas del juego, por así decirlo. Hoy día por primera vez el Estado de Chile va a tener esa garantía, porque deja de ser subsidiario. Hay que contar a la gente que el Estado de Chile deja de ser un Estado subsidiario y pasa a ser un Estado social, democrático, ¿ya? Entonces ahí es donde es un punto, yo creo que de inflexión, de diferencia con la actual Constitución que tenemos
y la nueva Constitución. Y para seguir con nuestro programa, le quiero preguntar a Antonio. Él justamente habló de agua y ruralidad en nuestra Constitución. Y quiero que andemos un poquito, Antonio, ¿qué otras cosas se diferencian justamente de la Constitución actual que tenemos y la nueva Constitución en ese punto? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que partiría como de una comparación muy, muy básica, pero que habla también un poco de las intenciones y del horizonte de comunidad, de sociedad que proyecta este nuevo proyecto, esta propuesta de nueva Constitución. El artículo 19, número 24, en su párrafo final de la actual Constitución, es el único que reconoce o que regula las aguas. Y lo que hace es fortalecer y proteger la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento sobre las aguas. Es la única mención que hace sobre las aguas. En cambio, el artículo 140 de la propuesta de nueva Constitución parte reconociendo que las aguas son esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Esto ya determina una perspectiva que es profundamente o radicalmente distinta entre un texto y otro, ¿no? Sin agua no podemos vivir. Y por ende, tenemos que aprender a proteger las aguas. ¿Por qué? Porque tiene múltiples usos, está el tema del agua potable y el saneamiento, que es lo que te comentaba Carla recientemente, pero por otra parte, yo creo que hay un mundo en donde se vinculan, ¿no? Sin agua no podemos producir alimento. Y sin alimento, sin la producción de alimentos, la ruralidad no tiene cómo generar sus recursos necesarios para poder vivir. Por ende, uno de los primeros reconocimientos que hace esta propuesta de nueva Constitución en el artículo 141 es la protección y el fortalecimiento de la gestión comunitaria de agua potable rural. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando con gente acá de la Concagua y nos comentaban que los pozos para la APR, por ejemplo, estaban entre los 120 y 140 metros de profundidad. Y nosotros sabemos que el cálculo que se hace para poder costear esas inversiones son 200, 500 mil pesos por metro. Estamos hablando de una cantidad una inversión que es muy grande. Y que por ende aquí el Estado tiene que tener un rol relevante para poder darle acceso al agua potable y el saneamiento a estas zonas rurales y territorios como especialmente apartados. Pero por otra parte, yo diría, tú comentabas, por ejemplo, lo de la Agencia Nacional de Agua. Hoy día sabemos que la Dirección General de Agua es un organismo que depende directamente del gobierno de turno y que no tiene muchas competencias para poder fiscalizar, no tiene competencias para poder regular el uso que se otorgan a estos derechos de aprovechamiento. Entonces aquí el Estado tiene un nuevo rol, un rol fortalecido. Tiene que fiscalizar, tiene que revisar las autorizaciones entregadas y si estas autorizaciones se hace mal uso de ellas, el Estado va a poder quitarlas. Y eso va a ser una función específica de la Agencia Nacional de Aguas. Va a tener que medir el Estado. O sea, el caso de Vizcachita es muy relevante por lo mismo, porque la contaminación del agua se prueba por las pruebas que aporta la comunidad, no por las pruebas que aporta el Estado, no por las mediciones que tiene la Agencia Nacional de Aguas. Y el artículo 144 especifica justamente cuáles son las funciones de la Agencia Nacional de Agua y entre ellas va a estar haciendo la fiscalización necesaria para que se cumpla con el derecho humano al agua. Y por último está esta nueva figura del Consejo de Cuencas, ¿no? El Consejo de Cuencas va a ser lo que propone este texto de nueva Constitución es que sea un nuevo espacio para la administración y la toma de decisiones de las aguas. Hoy día sabemos que en las cuencas existen distintas juntas de vigilancia y estas juntas de vigilancia no se comunican entre ellas. Entonces lo que se hace aguas arriba tiene un efecto aguas abajo que nadie monitorea. Y además quienes componen estas juntas de vigilancia son los dueños de los derechos de aprovechamiento de agua que en muchos casos permiten la sobrerepresentación de empresas mineras y sanitarias. Lo que está buscando el Consejo de Cuenca es reconocer que para la toma de decisiones sobre las aguas tienen que haber 3 actores reconocidos: el Estado,
evidentemente, quienes están autorizados, los que hoy son titulares de derechos de aprovechamiento y con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, sin ningún trámite, van a seguir siendo titulares, pero ahora de una autorización de uso, y la sociedad civil. La sociedad civil que nunca ha estado representada en la toma de decisiones de agua, pero que igual necesita agua potable para poder bañarse y producir sus alimentos, igual requiere de aguas para poder regar sus chacras, y todas estas personas van a poder tener una representación en este Consejo de Cuenca para la toma de decisiones. Y aquí hay algo muy importante: la nueva Constitución asegura que ninguno de ellos puede tener control del Consejo de Cuenca. Y esto es muy relevante, porque va a obligar a que las decisiones sobre las aguas se hagan de manera democrática y se hagan de manera participativa, que es lo que durante mucho tiempo hemos estado excluidos, el mundo independiente, sobre todo las comunidades y quienes apoyamos a las comunidades en la lucha y por la protección del medio ambiente. Hemos encontrado muchas puertas cerradas para poder incorporarnos en esta toma de decisiones y poder fortalecer la gestión pública de la gestión y la gobernanza de las aguas. Entonces, que se cree esta Agencia Nacional de Aguas, que va a ser la encargada de monitorear todo lo que pase con nuestro sistema hídrico, es, yo creo que un hito que cambia todo el escenario actual que tenemos, incluso yo creo que hasta del manejo de la Junta de Vigilancia. Y creo que ahí es donde hoy día tenemos el grave problema, porque justamente tenemos estos señores dueños de las mayores acciones de agua, y el resto del campesino que tiene sus poquitas acciones no puede acceder a veces ni siquiera a regar casi todo su predio. Entonces hoy día yo creo que ha sido un gran acierto esta Agencia Nacional de Agua. Pero continuemos, chiquillos, porque nos quedan hartas preguntas todavía por hacerle, y tenemos un programa muy, muy entretenido. Así que, bueno, como tema estrella en nuestro Putaendo, ¿cómo es tratada la actividad minera en la nueva Constitución? Yo creo que eso para nosotros es súper importante. Ustedes han hablado harto ahí, han sacado harto el tema de Minera Vizcachita. Nosotros hemos tenido harto problema con minera, así que me gustaría escucharlos y escuchar justamente nuevamente a Antonio, que nos hable un poquito de eso. Bueno, yo diría que esta Constitución ecológica hay que observarla desde la perspectiva de la redistribución del poder. ¿Y por qué hago énfasis en esto? La actual Constitución, también en su artículo 19, número 24, protege la propiedad sobre las concesiones mineras. Pero es una protección demasiado exacerbadamente poderosa. Es decir, una persona que se le otorga una concesión minera tiene la capacidad de poder definir qué es lo que pasa en el predio superficial donde está instalada esta concesión. Y por ende existe una protección evidente a la inversión privada sobre la minería. La nueva Constitución lo que hace es regular, mantener más bien ciertas reglas básicas que han estado históricamente alojadas respecto del sector minero en nuestro país, pero establece ciertas diferencias. La primera, y muy importante, y evidentemente que tiene un efecto drástico en la zona de Putaendo, es que la nueva Constitución reconoce que hay zonas en donde no se pueden hacer actividad minera. No se pueden hacer actividad minera en los glaciares, no se pueden hacer minera en las zonas de protección hídrica, que estamos pensando aquí en justamente las nacientes de las cuencas, y esto entonces va a tener un efecto así dramáticamente drástico. Si la nueva Constitución llega a ser aprobada, en ese escenario no va a poder desarrollarse la explotación de la minera Vizcachitas. Es así de simple, porque hoy día la minera Vizcachitas tiene concesiones de exploración, que son los sondajes que se han estado haciendo en el glaciar, pero con el régimen de la nueva Constitución no podría desarrollarse una explotación de ese mineral, porque están alojados en un glaciar que le da agua a toda la cuenca de la Concagua. Entonces tiene una relación muy importante, y se eliminan además estos privilegios que tiene en la actual Constitución y que están alojados en el artículo 19, número 24, para que las personas lo puedan ir revisando, que son la protección que se le otorga al concesionario minero.
¿no? Y esta relación con el predio superficial que puede definir distintas cosas, pero hoy entonces se están estableciendo que la regulación de la minería primero tiene que considerar que la minería no es infinita, es finita, tiene un efecto particular en los ecosistemas, pero también en las comunidades humanas. Y además tiene que tener una perspectiva de solidaridad intergeneracional, es decir, no puedes destruir la tierra que habitamos hoy día y dejar sin tierra habitable a las personas que vienen en las próximas generaciones. Yo creo que eso, si bien la discusión sobre minería en la Convención Constitucional tuvo mucho roce y no se pudieron alcanzar normas mucho más concretas, estas dos incorporaciones generan un cambio importante a favor de las comunidades, a favor de la vida y a favor sobre todo de las cuencas y de los acuíferos que sustentan la vida dentro de los distintos valles de nuestro país. Qué interesante lo que nos planteas, Antonio, porque de esta manera nosotros ya quedamos un poquito más claros con la propuesta con la parte de la minería, ¿no? Que tiene justamente lo que hablabas tú. A nosotros nos pasó un pequeño chasco cuando expusimos en la Comisión justamente de Medio Ambiente con el señor constituyente Arancibia, el cual para él era más relevante la parte económica, por así decirlo. Él nos preguntó, me recuerdo, nos dijo, o sea, si nosotros le pasamos plata a ustedes, así, o sea, si se invierte plata en su territorio, ahí ustedes dejarían que la minera entrara a Putaendo, así. Y yo lo quedé mirando y dije, ¿sabe? Usted no ha entendido nada. No se trata solo de plata. Entonces aquí donde tú planteas justamente esa facultad que va a tener el Estado para poder hacerse cargo y poner límites a estas mineras que vienen a explotar nuestros recursos y que hoy día se llevan, tú sabes, los recursos nuestros libremente, porque el royalty nuestro es muy bajo. Entonces se llevan nuestros recursos y resulta que los territorios quedamos desprotegidos frente a cualquier ilegalidad, como nos pasó con Vizcachita en Putaendo, sin tener qué poder hacer. Entonces esto viene a cambiar totalmente el precedente de lo que hoy día entendemos como minería sustentable, que ellos le llaman, ¿no? Hoy día, porque sabemos que la minería no es sustentable. Y bueno, para despedirnos, chicos, me gustaría, de este momento histórico que estamos viviendo como país y como también como programa, o sea, participar de este proceso como ciudadanos ha sido realmente grato poder estar informando en conjunto con ustedes a la ciudadanía de Aconcagua. Y me gustaría preguntarle por sus redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de la ONG CIMA para ir compartiendo y poder compartir sus contenidos? Muchas gracias por la pregunta, Lizeth. Nosotros como ONG tenemos una página web que es www.fima.cl. También tenemos la página de Instagram que es FIMA-ONG. Y además, como también nuestro lema de campaña, constitucionecológica.cl, y además nuestra página en Instagram, Constitución Ecológica, que también todos juntos la pueden buscar y encontrar también ahí todo el contenido que hemos estado facilitando justamente para que nosotros y todas las personas que estén en constante como estudio, justamente porque lo que quieren es poder ir a votar informados, pueden acceder de una manera quizás más rápida, más lúdica a la información. Excelente, Carlita, te pasaste. Te mando un gran abrazo, un tremendo abrazo, querida Carla. Y Antonio, unas palabras para sí, bueno, Lizeth, y a todos a quienes nos están escuchando, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y recordarles que este es un momento histórico, ¿no? Como nunca en nuestra historia nacional habíamos tenido representantes del pueblo, representantes de los pueblos originarios o representantes realmente independientes que pusieran al centro la vida de toda la comunidad que conformamos este país. Así que te agradezco muchísimo el espacio y muchas gracias. Nos veremos.
7. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. 8. El Estado debe financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. Artículo 37. 1. El sistema de educación superior estará conformado por las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, las academias creadas o reconocidas por el Estado, las escuelas de formación de policías y las Fuerzas Armadas. Estas instituciones considerarán las necesidades comunales, regionales y nacionales. Tienen prohibida toda forma de lucro. 2. Las instituciones de educación superior tienen la misión de enseñar, producir y socializar el conocimiento. La Constitución protege la libertad de cátedra, la investigación y la libre discusión de las ideas de las académicas y los académicos de las universidades creadas o reconocidas por el Estado. 3. Las instituciones de educación superior del Estado forman parte del sistema de educación pública y su financiamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Constitución, debiendo garantizar el cumplimiento íntegro de sus funciones de docencia, investigación y colaboración con la sociedad. 4. En cada región existirá al menos una universidad estatal y una institución de formación técnico-profesional de nivel superior estatal. Estas se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos con presencia regional, de acuerdo con las necesidades locales. 5. El Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e inclusión, con particular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial protección, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación. 6. Los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. Artículo 38. Es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente a través de oportunidades formativas múltiples, dentro y fuera del Sistema Nacional de Educación, fomentando diversos espacios de desarrollo y aprendizaje integral para todas las personas. Artículo 39. El Estado garantiza una educación ambiental que fortalezca la preservación, la conservación y los cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la naturaleza, y que permita formar conciencia ecológica. Artículo 40. Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. Artículo 41. 1. Se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. 2. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. 3. Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación. Artículo 42.
Quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, la implementación y la evaluación de la política educacional local y nacional. La ley especificará las condiciones, los órganos y los procedimientos que aseguren su participación vinculante. Artículo 43. 1. La Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y los profesores, valora y fomenta la contribución de educadoras, educadores, asistentes de la educación y educadores tradicionales. En su conjunto, son agentes claves para la garantía del derecho a la educación. 2. El Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo de quienes trabajen en establecimientos e instituciones que reciban fondos públicos. Dicha garantía incluye la formación inicial y continua, su ejercicio reflexivo y colaborativo y la investigación pedagógica, en coherencia con los principios y fines de la educación. Asimismo, protege la estabilidad en el ejercicio de sus funciones, asegurando condiciones laborales óptimas y resguardando su autonomía profesional. 3. Las trabajadoras y los trabajadores de educación parvularia, básica y media, que se desempeñen en establecimientos que reciban recursos del Estado, gozarán de los mismos derechos que contemple la ley. Artículo 44. 1. Toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. 2. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan. 3. El Estado debe proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. 4. Corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. 5. El Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. Se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. 6. Asimismo, reconoce, protege e integra las prácticas y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas, así como a quienes las imparten conforme a esta Constitución y la ley. 7. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema. 8. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud. 9. El Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. 10. El Sistema Nacional de Salud incorpora acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. La atención primaria constituye la base de este sistema y se promueve la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo. 11. El Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento. Artículo 45. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada en los principios de la universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. 2. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad,
desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, asegurará la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. 3. El Estado define la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la Nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. 4. Las organizaciones sindicales y de empleadores tienen derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley. Artículo 46. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital, a la garantía de indemnidad y el pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. 2. Las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente que asegure su sustento y el de sus familias. Además, tienen derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor. 3. Se prohíbe cualquier discriminación laboral, el despido arbitrario y toda distinción que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal. 4. El Estado generará políticas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar y comunitaria y el trabajo de cuidados. 5. El Estado garantiza el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva y resguardando los derechos de la maternidad y paternidad. 6. En el ámbito rural y agrícola, el Estado garantiza condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de los derechos laborales y de seguridad social. 7. Se reconoce la función social del trabajo. Un órgano autónomo debe fiscalizar y asegurar la protección eficaz de trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales. 8. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante. Artículo 47. 1. Las trabajadoras y los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho a la libertad sindical. Este comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. 2. Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadoras y trabajadores ante el o los empleadores. 3. El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, de afiliarse y desafiliarse de ellas, de darse su propia normativa, de trazar sus propios fines y de realizar su actividad sin intervención de terceros. 4. Las organizaciones sindicales gozan de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señala la ley. 5. Se asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponde a las trabajadoras y los trabajadores elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de trabajadoras y trabajadores. 6. La Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de interés que se defenderán a través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley. 7.
La ley no podrá prohibir la huelga, solo podrá limitarla excepcionalmente con el fin de atender servicios esenciales cuya paralización pueda afectar la vida, salud o seguridad de la población. 8. No podrán sindicalizarse ni ejercer el derecho a la huelga quienes integren las policías y las Fuerzas Armadas. Artículo 48. Las trabajadoras y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho. Artículo 49. 1. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Constituyen una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas. 2. El Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados, procurando que no representen una desventaja para quienes la ejercen. Artículo 50. 1. Toda persona tiene derecho al cuidado. Este comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que el cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. 2. El Estado garantiza este derecho a través de un sistema integral de cuidados, normas y políticas públicas que promuevan la autonomía personal y que incorporen los enfoques de derechos humanos, de género e interseccional. El sistema tiene un carácter estatal, paritario, solidario y universal, con pertinencia cultural. Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente. 3. Este sistema prestará especial atención a lactantes, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados. Artículo 51. 1. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. 2. El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando, a lo menos, la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficientes, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, conforme a la ley. 3. El Estado podrá participar en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la conservación y la innovación de la vivienda. Considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda a personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos de especial protección. 4. El Estado garantiza la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos según determine la ley. 5. El Estado garantiza la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada. Administra un sistema integrado de suelos públicos con facultades de priorización de uso, de gestión y disposición de terrenos fiscales para fines de interés social y de adquisición de terrenos privados conforme a la ley. Asimismo, establecerá mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vayan en desmedro del interés público de conformidad con la ley. Artículo 52. 1. El derecho a la ciudad y al territorio es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad. 2.
En virtud de ello, toda persona tiene derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. 3. Es deber del Estado ordenar, planificar y gestionar los territorios, las ciudades y los asentamientos humanos, así como establecer reglas de uso y transformación del suelo de acuerdo con el interés general, la equidad territorial, sostenibilidad y accesibilidad universal. 4. El Estado garantiza la protección y el acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, la movilidad segura y sustentable, la conectividad y la seguridad vial. Asimismo, promueve la integración socioespacial y participa en la plusvalía que genere su acción urbanística o regulatoria. 5. El Estado garantiza la participación de la comunidad en los procesos de planificación territorial y políticas habitacionales. Asimismo, promueve y apoya la gestión comunitaria del hábitat. Artículo 53. 1. Derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas, a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios. 2. Las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos que señalen esta Constitución y la ley en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos. Artículo 54. 1. Es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto, promoverá la producción, la distribución y el consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. 2. El Estado fomenta la producción agropecuaria ecológicamente sustentable. 3. Reconoce, fomenta y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, en tanto actividades fundamentales para la producción de alimentos. 4. Del mismo modo, promueve el patrimonio culinario y gastronómico del país. Artículo 55. El Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. Artículo 56. 1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, saludable, suficiente y nutricionalmente completa y pertinente culturalmente. Este derecho comprende la garantía de alimentos especiales para quienes lo requieran por motivos de salud. 2. El Estado garantiza en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso a los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente en zonas aisladas geográficamente. Artículo 57. 1. Toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. 2. El Estado vela por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos.
Artículo 58. La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en territorios indígenas o autonomías territoriales indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento. Artículo 59. 1. Toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. 2. El Estado garantiza el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades velando por la continuidad de los servicios energéticos. 3. Asimismo, regula y fomenta una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental. 4. La infraestructura energética es de interés público. 5. El Estado fomenta y protege las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo. Artículo 60. 1. Toda persona tiene derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. El Estado garantiza su ejercicio en distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos, se podrán considerar políticas diferenciadas. 2. El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración e inserción social, así como el mantenimiento y mejora de la salud. La ley asegurará el involucramiento de las personas y comunidades con la práctica del deporte. Niños y niñas y adolescentes gozarán de la misma garantía en los establecimientos educacionales. Del mismo modo, garantizará la participación de las primeras en la dirección de las diferentes instituciones deportivas. 3. La ley regulará y establecerá los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto la gestión del deporte profesional como actividad social, cultural y económica, debiendo garantizar la democracia y participación vinculante de sus organizaciones. Artículo 61. 1. Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho de decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. 2. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntaria y protegida. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. 3. La ley regulará el ejercicio de estos derechos. 4. El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria estos derechos. Artículo 62. Toda persona tiene derecho a la autonomía personal, al libre desarrollo de su personalidad, identidad y de sus proyectos de vida. Artículo 63. Se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus formas. Queridas y querides, estamos ya llegando al cierre de nuestro programa. Agradecemos a Carla, a Antonio por acompañarnos en este programa tan bello. Nosotros estamos felices de que ustedes hayan podido estar acá entregándonos su opinión, y de verdad para nosotros es tremendamente importante votar informado. Y ya saben, esto es muy importante, una constitución ecológica es la primera en el mundo, está ahí reconocida. Así que bueno, y los dejamos invitados para el próximo jueves a las 18:30 horas en Radio Preludio,
nuestro querido programa Todos y Todas Somos Putaendo. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales como Todos y Todos Somos Putaendo y ver nuevamente este capítulo en YouTube como Todos Putaendo. Así que recuerden, vayan a buscar su compendio de Constitución a la Plaza de la Constitución, lo están regalando gratis, chiquillos. Vote informado, vote seguro. Nos vemos la próxima semana.